¿Qué pensarías si te digo que puedes tener las herramientas adecuadas que te permitan comunicarte correctamente con tu equipo? Hoy vamos a hablar de comunicación. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Hola, te doy la bienvenida a De Jefe a Líder. Soy Jesús Soler y arrancamos con este cuarto episodio del curso básico de liderazgo. Si no has hecho los anteriores, puedes ir al 41, que es donde empieza. Son 5 episodios en los que hemos intentado hacer o atravesar un poco un curso básico de liderazgo que creo que puede aportarte bastante a nivel personal y profesional. Así que te animo a volver al primero y empezarlo por el principio si no lo has hecho. Quería comentarte también, recordarte que las formaciones, eventos y todo lo que vayamos a hacer a partir de ahora lo voy a comentar únicamente para los suscriptores de mi lista. Así que, si estás aquí, por favor, transfiérete a mi lista de correo para recibir todo el contenido, no solo el audio, sino también todas las formaciones, eventos que vamos a hacer a partir de ahora. Te dejaré aquí la dirección, si no, siempre puedes ir a jsolerm.es y ahí tienes acceso a un botón para apuntarte a mi newsletter. Recibirás contenido de liderazgo, desarrollo personal y profesional y además toda la información sobre todas las formaciones y eventos que vamos a realizar. Así que te animo a apuntarte porque todas las comunicaciones van a ser a través de ahí. Muy bien, y sin más, vamos a empezar con esta clase de comunicación. Quiero hacer hincapié, lo primero, en la importancia de la comunicación. Como todos sabéis, el ser humano es un ser social que vive en compañía por lo general, excepto algún ermitaño, y que necesita comunicarse para relacionarse y para alcanzar cualquier tipo de objetivo común. Es muy importante que dentro de nuestro equipo permitamos que el flujo de información sea libre, es decir, que todo el mundo hable con todo el mundo. Obviamente, si hay que tomar decisiones, pues hay que seguir un poco la estructura, pero que el flujo de información sea permitido, es decir, que la gente pueda hablar con naturalidad y preguntar dudas, resolver problemas, etcétera, con un flujo de comunicación natural. Es muy importante, y quiero remarcar también, la importancia que tiene la información veraz. Es decir, que la información que nos den y la información que demos nosotros sea veraz. Esto va a generar mucha confianza o mucha desconfianza en el equipo. Es decir, si yo permito que la gente me dé información que no es veraz y me entero y no hago nada, eso va a minar la confianza, mi confianza en el subordinado en este caso. Y si yo digo cosas que luego no cumplo o no doy información del todo cierta, también voy a minar mucho mi prestigio y la confianza que la gente tiene en mí. Y hay varias cosas que no deberíamos permitir como jefes de equipo si queremos que esta comunicación sea sana. La primera de ellas son verdades a medias, es decir, que alguien nos cuente la versión que él quiere de lo que ha sucedido. Es decir, debemos exigir que la gente nos cuente la verdad. El segundo, y que lo que hablamos sea verdad, ¿vale? Es muy importante que para mover esos valores que nos interesan a nivel profesional en nuestro equipo, o los valores o la cultura de la que hemos hablado en algún episodio, es importante que no permitamos estas verdades y que lo que se comente sea verdad. Tampoco debemos permitir información que beneficie únicamente a una de las partes. A mí en ocasiones me ha pasado que ha venido alguien a contarme una información y yo claramente ya estaba viendo que esa información estaba sesgada porque solo beneficiaba a una parte. ¿Vale? Así que te animo a que tampoco permitas esto ni lo hagas a nivel profesional. Y tampoco que permitas que te hagan perder el tiempo contándote información que no es útil, información que a lo mejor no viene al caso, o que cuando estás ocupado tienes prisa vengan a contarte cosas personales que no son importantes. Primero, de esto, lo primero es que no conviertas tu despacho en un consultorio, ¿vale? A mí en ocasiones me ha pasado porque lo he permitido y, bueno, pues al final tampoco conviene porque mucha gente
incluso se aprovecha, y te envenena a ti con cosas que no corresponden. Y aparte, pues no estás ahí tampoco para ser el psicólogo de nadie, ¿vale? Podemos preocuparnos por las personas sin atenderlos psicológicamente. Eso por un lado. Y por otra, tampoco que cuando tú estés ocupado tengas cosas más urgentes o más importantes que hacer, las dos cosas, que sean urgentes y que sean importantes, no permitas que te hagan perder el tiempo por una sobreinformación o por contarte cosas que realmente no interesan para alcanzar los objetivos. Entonces también es muy importante que marquemos esos límites de qué es lo que nos tienen que contar, qué no, para que siempre nos cuenten información productiva, ¿vale? Para no perder el tiempo. Bien, ¿y cuáles son todos los tipos de comunicación que vamos a tratar hoy y que deberíamos trabajar a la hora de dirigir un equipo? Pues yo aquí te voy a dejar 4, que son la comunicación asertiva, la comunicación interna dentro del equipo, la comunicación escrita y la comunicación a una audiencia. Creo que son temas importantes que pueden ayudarte mucho a nivel profesional. La primera de ellas es la comunicación asertiva. Aquí llamamos comunicarse asertivamente. Hacerlo de la forma correcta para no herir a la persona con la que estamos hablando, es decir, al interlocutor. Para ello son imprescindibles varios puntos que te voy a comentar. En primer lugar, deberíamos siempre mantener la calma, a pesar de que las circunstancias puedan ser tensas. Debemos siempre, o que la otra persona esté alterada. Debemos siempre mantener la calma cuando estemos hablando con alguien. Esto lo he dicho en otros episodios, pero es muy importante que para dirigir un equipo tengas la calma muy trabajada, porque te va a dar muchas oportunidades de pensar mientras la otra persona se altera. La segunda idea es que reemplacemos los pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque como ya vimos en un episodio, nuestros pensamientos van a condicionar nuestras emociones y nuestras acciones. Y eso va a dar unos resultados u otros. Es decir, cuando nos demos cuenta de que hemos entrado en bucle y de que estamos solo pensando negativamente, ya sea de los demás o de un hecho concreto o de lo que nos hemos equivocado nosotros, que también muchas veces nos tratamos peor a nosotros que a los demás. Entonces, si te ves en ese bucle negativo o detectas pensamientos negativos, es muy importante que los intentemos reemplazar por otros más positivos. O por lo menos que cortemos ese bucle de pensamiento negativo, haciendo otra cosa, dándonos una vuelta, bajándonos a hablar con alguien o tomando un café, pero que cortemos ese bucle de pensamientos negativos. Aquí nos meteríamos ya en trabajar la PNL, etc. Entonces, pues no voy a profundizar más, pero podríamos hacerlo. También es muy importante aprender a decir no para comunicarnos asertivamente. No es necesario ser borde, quizás sí contundente, porque vamos a decir lo que nosotros queremos, nos vamos a poner delante. Es decir, si alguien nos dice algo con lo que no estamos de acuerdo a nivel moral, con lo que no estamos de acuerdo a nivel legal, o simplemente que no es una cosa que queramos hacer y esa persona nos está como forzando o condicionando o haciendo chantaje emocional para que hagamos lo que ella quiere. Tenemos que ser capaces de decir que no y decirlo de una forma que no iramos a la otra persona, y si se hiere es su problema, porque si nosotros lo hemos dicho de forma asertiva, no debería herirse nadie. Sus sentimientos serían su responsabilidad, a no ser que nosotros le digamos alguna burrada. Pero si nosotros estamos siendo asertivos, si la otra persona se siente herida, es un problema de gestión suyo. Entonces hay que aprender, como digo, a decir que no, de una forma sana, pero priorizándonos y priorizando las tareas que son importantes para nosotros. También comentar que la gente no lee la mente. Es decir, si tú tienes algún problema con algo, exprésalo. Di lo que piensas, lo que sientes y no esperes que las personas adivinen lo que estás pensando o que, porque para ti una cosa sea súper clara, los demás tengan el mismo nivel de percepción, de observación y se estén dando cuenta de lo que está pasando. Es decir, si tú vives o ves algo que no es correcto para ti, no entran tus valores o consideras fuera de lugar, dilo, exprésate. La gente no es capaz de leer tu mente ni de ver lo que tú ves, porque cada uno tiene una experiencia distinta, un nivel de percepción distinto, etc. Así que si tienes algún problema, exprésalo. También cuando hables, evita dar discursos. Es decir, debe ser una conversación en la que las dos personas interactúen de forma continua. No puede ser que una persona hable durante 10 minutos y luego la otra persona hable 30 segundos. Debe ser una conversación, no un discurso. Otro truco bastante útil es hablar desde el yo pienso o siento. Es decir, si yo voy a decirle a una persona que considero que ha hecho mal una acción, por ejemplo que ha sido impuntual,
no voy a acusarle ni a decirle eres un impuntual. Voy a decirle que el hecho de que él haya llegado tarde a mí me ha hecho sentirme poco respetado como jefe, por ejemplo. Puede sonar a chantaje, o sea, hay que ver la forma en la que decimos, ¿vale? Ahora mismo me he inventado ese ejemplo, pero puede sonar a chantaje. Así que lo que quiero decir es que no ataquemos al hecho que ha hecho la persona y mucho menos le pongamos un adjetivo calificativo, es decir, eres impuntual, o eres un desastre, o eres un egoísta, porque eso va a poner a la persona a la defensiva. Entonces, es mucho mejor hablar desde el yo pienso o yo siento. Yo pienso que esto para la próxima vez lo podías hacer de esta u otra manera. Y eso que es mucho mejor a la hora de recibirlo, la otra persona lo va a recibir mucho mejor. Y también nuestro lenguaje no verbal debe acompañar ese mensaje que le estamos intentando transmitir a la otra persona. No puede ser que nosotros estemos intentando transmitirlo de buenas formas, pero que nos pongamos rojos de ira, ¿vale? Y que con nuestros gestos no acompañen ese mensaje tranquilo que queremos transmitir. Es decir, nuestro lenguaje no verbal debe acompañar el mensaje que queremos dar. En cuanto a la comunicación en el equipo, es muy importante que exijamos que nos den información veraz, como hemos dicho antes. No podemos permitir que se nos cuenten verdades a medias, que nos cuenten solo una parte de la película que ha sucedido, o que nos digan la información que puede beneficiarle a esa persona y nosotros permitamos que lo hagan. Es decir, si hablan con nosotros tienen que ser conscientes de que tienen que ser honestos. Y si no lo son, no van a entrar en los cánones de tener una relación sana con nosotros, porque no vamos a permitir que nos mientan a la cara. Y eso es amor propio, es seguridad en ti mismo y es hacer las cosas como deben hacerse. Y si a alguien le parece mal, tiene que ver quién tiene el problema, porque no lo tienes tú. Así que exige información veraz. Como te he dicho antes, no dejes que te hagan perder el tiempo. Si estás haciendo otra tarea, puedes decir perfectamente a esa persona de forma asertiva que vuelva más tarde y que te hable de ese problema en otro momento. Si no es algo importante o urgente, es totalmente factible que te lo diga en un momento que la conversación esté más distendida. Que tampoco te hagan perder el tiempo con información superflua o que no aporta al trabajo, ¿vale? Obviamente se pueden hablar de muchas cosas en el trabajo, no hace falta estar siempre al 100%, pero si estás haciendo algo importante, que no te hagan perder el tiempo. Y luego que y lo que te he dicho un poco antes, que tampoco te conviertas en un consultorio. Hombre, obviamente tú darás lo que quieras a cada persona que tengas alrededor, pero hay muchísimas personas que se aprovechan de ti, te cuentan sus historias, sus parrafadas, y luego no te dejan hablar ni 30 segundos. Ni siquiera te preguntan cómo estás. Entonces, tiene que ser una conversación. Y debes hacerte respetar en ese sentido también y marcar límites, y no pasa absolutamente nada. También decirte que debes tener apertura, igual esto va un poco en contraposición de lo que he dicho anteriormente, pero no, ¿vale? Lo voy a explicar bien. Debes tener apertura y accesibilidad, es decir, siempre tienes que estar abierto a que las personas te comuniquen las cosas, lo que ha salido bien, lo que ha salido mal, lo que consideran que se podría haber hecho mejor de otra forma. Esa apertura y accesibilidad, es decir, que cualquier miembro de tu organización, de tu unidad, de tu equipo, de tu grupo, pueda hablar contigo con total naturalidad. Obviamente hay organismos, por ejemplo en el ejército del que vengo yo, siempre hay que seguir el conducto reglamentario, es decir, hay que pedir permiso al jefe para subir a hablar con el jefe siguiente. Pero bueno, se solicita el permiso y se va, no hay ningún problema. Pero tú como jefe debes tener esa accesibilidad de que cualquiera pueda hablarte de cualquier tema. Y eso también va a dar mucha confianza a las personas porque van a sentirse seguras y respaldadas en el entorno laboral. Y con esto también es muy importante que demos confianza a las personas y que les permitamos expresarse libremente. Es decir, si hemos hecho algo que ellos consideran que es inapropiado, debemos permitir que nos lo digan, porque eso también va a aumentar muchísimo la confianza. Y además demuestra seguridad, porque esto es una cosa que es un poco contraintuitiva, pero si tú dejas que la gente se exprese libremente, demuestra seguridad, porque no tienes miedo a que te expongan lo que piensan, porque tú te sientes seguro de ti mismo, obviamente sabes que la cagas como cualquier ser humano, pero estás abierto a que los demás te digan también en qué te equivocas. Y eso va a hacer un equipo mucho más fuerte. También debemos exigir que la información que se nos dé sea a tiempo. Y nosotros debemos darla también a tiempo. Es muy importante que el flujo de información llegue a tiempo y salga a tiempo, para que las personas, para no llevar a la gente de culo, básicamente, para que no nos lleven de culo a nosotros y para no llevar de culo a los demás. Y también es muy importante que marquemos límites en nuestro equipo.
y que no permitamos que se hable de cualquier cosa. Ahora te pongo un ejemplo y es, por ejemplo, hablar de política o de temas socialmente candentes o tal. Es muy común que en el café o en otro momento se hablen de estos temas y a no ser que tengas una relación personal con esa persona, yo te recomendaría que no hables de política en el trabajo. Y estés en el trabajo que estés, porque eso puede generar mal ambiente, puede generar roces, etc. Así que hay determinados temas que tienes que limitar para que no se hablen a nivel profesional o al menos en tu equipo. En cuanto a la comunicación escrita, que vigilemos que no cometamos faltas de ortografía. Obviamente se escapan faltas de ortografía en el trabajo rutinario y no pasa absolutamente nada, no hay que ser perfectos. Es mucho mejor ser productivos que perfectos, pero sí que debemos cuidar un poquito esas reglas de ortografía. También las formas en las que escribimos, ¿vale? Si nos dirigimos a una persona que tiene cierta autoridad o más autoridad que nosotros o cierta autoridad en su sector, no hace falta que sea en tu empresa, puede ser escribir una carta a alguien al que admiras o lo que sea, un correo. Entonces debemos cuidar las formas en las que lo hacemos y siempre intentar aportar valor antes de pedir. Es decir, si yo voy a pedirle algo a alguien, sea un jefe, sea un compañero, sea un subordinado, vamos a intentar aportarle algo o ver cómo podemos ayudarle primero, porque a lo mejor podemos ofrecer algo a la vez que pues solicitamos lo que tenemos que solicitar, ¿no? Y bueno, pues cuidar un poquito esas formas en las que está escrito y en las que nos dirigimos a esa persona. Mantener siempre la educación por escrito y escribir todas las palabras, ¿vale? A mí me parece importante, por ejemplo, que se escriban todas las palabras. Hay gente que te pone abreviaturas que no existen. O sea, si te pone una abreviatura porque realmente significa algo, pero hay gente que pone abreviaturas que se inventa él y que solo entiende él. Entonces, bueno, pues te recomiendo que escribas las palabras completas. Y también que puede ser perfectamente todo esto que hemos hablado compatible con tener un mensaje conversacional, un lenguaje conversacional, ¿vale? Para que la gente que lo recibe lo asimile igual que tú lo estás intentando transmitir y que no quepa dudas de que se entiende lo que pone en el mensaje. Muchas veces nos empezamos a hacer pajas mentales con cómo poner un mensaje y lo ponemos ahí súper técnico o súper profesional y perdemos parte del mensaje. Si oyes un gato, estás oyendo bien, es un gato. Es importante también que nuestros mensajes respiren entre líneas, dejemos respirar el mensaje entre líneas. Es decir, cuando escribimos un correo muchas veces ponemos una parrafada brutal y lo mandamos. Vamos a dejar espacios entre frases, entre palabras, porque la gente lo absorbe muchísimo mejor. Para esto viene muy bien también aprender sobre escritura persuasiva. Es un tip que te dejo aquí que te puede servir, puedes investigarlo más, pero es muy útil a la hora de expresarnos por escrito. Y por último, el último tip súper valioso para escribir y comunicarnos bien de forma escrita es leer. Leer me parece fundamental para todo lo que hemos dicho aquí. Para las faltas de ortografía, vamos a eliminar gran parte de nuestras faltas de ortografía para escribir de un modo conversacional, para poder transmitir lo que queremos transmitir y para persuadir. Para todo lo que hemos dicho en este apartado es súper útil leer, así que te animo a adquirir el hábito de la lectura. Bien, y por último, la parte probablemente más golosa de esta clase, y es dirigirnos a una audiencia. ¿Cómo podemos mejorar en nuestra habilidad para comunicarnos con una audiencia? Ya sea para dar una conferencia, para impartir una clase, una formación, lo que sea. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bien, lo que te voy a compartir aquí considero que es muy potente porque es un resumen que a mí me ha costado llegar a él y que he utilizado muchas veces para dar las conferencias que tengo que dar. Entonces, lo primero y más importante es preguntarnos por qué queremos dar esa conferencia o para qué la vamos a dar. Es decir, es para motivar, es para inspirar, es para instruir, es para educar, para informar. ¿Para qué es esa charla y por qué la vamos a dar? Y otra cosa muy importante es pensar en la información que se tiene que llevar el público. Es decir, no pensar en lo que yo quiero transmitir o lo que a mí me gusta y quiero transmitir. No. Pensar en cuál es lo importante y cuál es la información importante que queremos que el público se lleve. Y ahora te voy a dar una estructura que considero muy útil a la hora de impartir una conferencia. Y esta estructura son 3 pasos. Inicio impactante, compartir las 2 ideas principales y final inolvidable. Con inicio impactante me refiero a que atrapes la atención del público. Esto puede ser con un dato, con una cifra, con una estadística, con una frase o con algo que impacte en el primer momento.
y decir automáticamente de qué se va a hablar en esa conferencia, porque es cuando tenemos la atención de la gente y cuando se van a quedar más con esa información. También decirte que las personas se quedan sobre todo con el inicio y el final de una conferencia, así que te animo a que lo tengas en cuenta a la hora de comunicar. Luego debemos reforzar la idea principal que queremos transmitir y como máximo tener 2 ideas para transmitir, ¿vale? No tener más de 2 o maximísimo 3 ideas para transmitir. Podría ser una perfectamente, entonces después de ese inicio impactante y decir de qué tema vamos a hablar, nos vamos a meter con las 2 ideas principales del contenido y vamos a dar datos que justifican y que, digamos, refuerzan esa idea que queremos transmitir. Y por último, vamos a intentar que el final sea inolvidable, es decir, que la gente se quede con una sensación muy positiva al acabar esa conferencia, ¿vale? Con esta estructura creo que te puede ayudar mucho a resumir y a centrarte cuando tengas que impartir una conferencia. También decirte que no debería ser excesivamente larga. Esto no lo he dicho, pero lo he dicho en otras clases, en esta no. Pero una conferencia no puede ser muy larga porque no retienes la atención de las personas. Entonces, las típicas masterclass de pizarra y trituradora cerebral debemos quitarlas de la faz de la tierra ya, porque estamos demasiado acostumbrados a ellas en el colegio, en el instituto, en la universidad, y debemos exterminarlas porque la gente es incapaz de mantener la atención, al menos de la forma tradicional. Muy bien, hasta aquí el contenido de hoy. Espero haberte aportado valor. Te animo a que te suscribas a mi newsletter y, bueno, a mi lista de correo, que es lo mismo, porque a través de eso comparto mucho más contenido de liderazgo y de desarrollo personal y profesional y también todos los eventos y formaciones que vamos a hacer a partir de ahora y para siempre. Así que te animo a que te metas. Espero que tengas un excelente día y haberte aportado valor con esta clase. Un saludo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.